Miren, señores, después de la consulta interna del PLD, todo el mundo se ha centrado en Margarita Cedeño, ex de Fernández, y en Abel Martínez. Pero hay alguien en quien nadie se ha fijado. Francisco Domínguez Brito, el hombre que quedó en segundo lugar, con 71.668 votos, muy por encima de Margot, que sacó 56.392 votos. A Margot hay que ponerle el cohete explotado. Y ya le diré por qué. Se han centrado todo el mundo en aupar la figura de Abel Martínez, en decir que Margot está resentida, que le hicieron trampa, pero nadie ha querido resaltar la figura de Francisco Domínguez Brito, el hombre que desde mi punto de vista es en el que Abel Martínez tiene ahora mismo que prestar mucha atención. ¿Por qué razón hay que prestarle atención a Francisco Domínguez Brito? Pero este caballero desde el 2010 no tiene una función pública que lo lleve a niveles de estelaridad. Usted analiza, por ejemplo, la figura de Margarita Cedeño de Fernández y desde el 2004 hasta el pasado 2020 estuvo enquistada en el poder de la sociedad dominicana. Primero como excelsa matrona, la primera dama, que había que darle entre 500 y 700 millones todos los años para su despacho, y después como vicepresidenta de los dos periodos de Danilo Medina. Entonces, una figura que manejando tantos recursos, que estando permanentemente en los medios de comunicación, vaya a una consulta interna de su partido y saque 56.000 votos, usted se da cuenta que es un cohete explotado. Ahora, cuando usted saca a Francisco Domínguez Brito, que desde el 2010 no ocupa una función pública y que ha sido una figura, en cierto sentido, hasta muy sumisa, porque se ha enfocado más por la parte de la justicia, de la ley, del orden público y del ataque a la corrupción, y usted se encuentra que saca un 20.7% por encima del 16 de Margot, que yo digo, frenaron el conteo para salvarle el pellejo a Margarita, porque no iba a quedar en un 16. Ella no iba a quedar en un 16, sino que iba a quedar en un 10 o en un 9. Pero tácticamente frenaron el conteo para que la vergüenza sea menor. Por eso, el 16.3 de ella. Pero su tendencia, ¿cuál era? Era a la baja. Y la tendencia de Domínguez Brito, ¿cuál era? Hacia arriba. Entonces yo creo que en el PLD se han estado enfocando mal. Han estado ahora enfocándose en Margarita, que si le hicieron o no le hicieron trampa, que ella se siente dolida, que en los próximos días ella va a dar su posición. ¿Cuál posición que usted va a dar, Margot? ¿Cuál? Que usted se creyó el cuento. Esa es la única posición que usted puede dar. Que usted se creyó el cuento, manejando muchos recursos, siendo vicepresidenta del país hasta hace 2 años, y usted se creyó el cuento de que era presidenciable, porque también los adulones a sueldo, como yo le he dicho en algunos de mis escritos, se dedican a eso. Y parece que usted le creyó el cuento a los adulones a sueldo, que le dijeron que usted podía ser la presidenta de este país. Por lo menos en este momento no. La historia es cambiante, la política es cambiante, pero en estos momentos no. La posición suya en el electorado en estos momentos ronda entre un 9 y un 10. Y usted lo sabe. No se haga la que no sabe. Entonces el PLD, enfóquense ahora en Francisco Domínguez Brito, que fue el hombre que sacó un 20.7% y pararon de contar porque iba para arriba.
sin haber ocupado una función pública desde el año 2010, estamos hablando desde hace 12 años, sin manejar los recursos que a su antojo tuvo la excelsa matrona, Margarita Cedeño, ex de Fernández. Enfóquense ahora, señores, en Francisco Domínguez Brito, que a partir de mi análisis debe ser el candidato a vice de Abel. Candidato a vice de Abel. Quizá al PLD no le convenga porque su discurso ha sido anticorrupción y ese tema al PLD yo sé que no le va a gustar. Pero ahora mismo hay que sentarse a negociar con Domínguez Brito, señores, que sin mucho alarde, sin muchos recursos, con una campaña muy sencilla, logró un buen posicionamiento en el electorado de esa organización política. Cuidadito, si ustedes están mirando para el lado equivocado, que yo creo que sí. Están fijando la vista hacia Margot y yo creo que es hacia Domínguez Brito que ahora ustedes deben mirar. Hasta un próximo comentario.